La primera vez que vio la sala del tribunal, Valeria tuvo la sensación de que estaba entrando a un mundo donde nada de lo que ella conocía importaba. Ni el ruido de los vendedores ambulantes en su barrio, ni el olor a pan recién hecho de la panadería de la esquina, ni siquiera el frío de las madrugadas cuando salía a buscar trabajo. Allí adentro todo era mármol, madera pulida y caras serias. Un silencio tan tenso que sentía que podía romperse con un suspiro. Apretó más fuerte la mano de su tía Mariana, que no soltaba su bolso por nada del mundo. «Tranquila», murmuró Mariana. «Solo vamos a decir la verdad». Pero Valeria no estaba segura de que la verdad bastara para salvar a su papá. En el estrado 3 jueces observaban con expresiones impenetrables, y frente a ellos los abogados se movían como actores en una obra que ella no entendía. En el banquillo de los acusados, Julián Torres, su padre, se veía más viejo que nunca. Sus hombros anchos parecían encogidos, y su mirada, antes tan viva, estaba apagada. Habían pasado 6 meses desde que lo arrestaron por un fraude millonario del que él juraba no tener culpa. El abogado defensor se levantó para iniciar su alegato final. «Señorías, mi cliente es víctima de un montaje. No existen pruebas directas que lo vinculen a las transferencias ilícitas. Todo se basa en suposiciones y en documentos cuya autenticidad está en duda». Pero apenas llevaba 2 frases, el fiscal lo interrumpió. «Objeción. Los documentos fueron autenticados por peritos calificados». El juez central golpeó con el mazo. «Orden en la sala». Valeria no entendía cada palabra, pero sí captaba el tono, ese aire de pelea elegante donde nadie gritaba mucho, pero todos lanzaban golpes disfrazados de frases legales. Su corazón latía rápido. No estaba allí solo para escuchar. En el bolsillo interior de su chaqueta, llevaba la razón por la que había convencido a su tía de traerla una fotografía. Una que no debía existir. Una que, de llegar a manos de los jueces, podía cambiarlo todo. La había encontrado 2 semanas antes, escondida entre las páginas de un libro viejo que su papá le regaló antes de ser arrestado. Era una imagen borrosa, tomada desde lo alto, pero se veía claramente el mismo día, la misma hora en que, según la acusación, su padre estaba en la oficina firmando documentos fraudulentos. Él estaba en otro lugar, sentado en una cafetería de barrio, frente a un hombre que Valeria reconoció de inmediato el verdadero autor del fraude, un socio que desapareció misteriosamente cuando la policía empezó a investigar. Mariana no sabía nada de la foto. Si se lo contaba, seguro intentaría detenerla. «Valeria, siéntate por favor», le dijo su tía tirando de su brazo. «No te levantes por nada». Pero Valeria apenas escuchaba. Sus ojos iban del rostro cansado de su padre a los jueces que hojeaban papeles con indiferencia. Un cosquilleo nervioso le subía por las piernas. No podía quedarse ahí, inmóvil, mientras veía cómo decidían su futuro. En ese instante el fiscal pidió permiso para mostrar un video clave. Las luces se atenuaron, y una pantalla grande descendió frente al tribunal. Todos los ojos estaban puestos allí. Valeria sintió que ese era su momento. Se levantó sin hacer ruido, y empezó a caminar hacia el centro de la sala. Un guardia la vio y frunció el ceño. «Señorita, debe volver a su asiento», susurró, pero ella no se detuvo. La voz del fiscal resonaba detrás, explicando que el video mostraba a Julián entrando al edificio de la empresa el día del delito. Valeria apretó los dientes. Ella ya había visto ese video. El hombre que entraba tenía la misma ropa que su padre, pero el reloj en la muñeca era distinto, y llevaba el pelo más corto. Un doble, un detalle que nadie parecía haber notado. Llegó hasta la barandilla que separaba al público del área de abogados. Los jueces la miraron, confundidos. El mazo golpeó otra vez. «¿Quién es esta niña?», preguntó el juez central. «Soy Valeria Torres, hija del acusado», dijo ella, sintiendo que la voz le temblaba, pero sin apartar la mirada. «Tengo algo que todos deben ver». El murmullo del público se intensificó. «Señorita, no puede interrumpir», empezó a decir el juez de la derecha. «Es importante», lo cortó ella, «y no es una opinión. Es una prueba». El fiscal frunció el ceño, irritado. «Esto es una falta de respeto al procedimiento». El abogado defensor, en cambio, parecía no creer lo que estaba viendo. «Su señoría, si me permite, quisiera ver de qué se trata». Valeria sacó la fotografía de su chaqueta y la levantó con las 2 manos, como si temiera que alguien se la arrancara.
Esta foto es del día que dicen que mi papá estaba robando dinero. Pero él no estaba allí, estaba en esta cafetería. Y el hombre que lo acompaña es el mismo que se fugó con todo el dinero. El juez central la miró unos segundos, luego hizo un gesto al alguacil. Tráigame esa foto. Valeria cruzó la barandilla, con el corazón golpeándole en las costillas. Le entregó la imagen al juez y se quedó de pie, esperando. Los tres jueces la examinaron. El de la izquierda se inclinó hacia el otro. ¿Reconoce a este hombre?, preguntó en voz baja, pero el micrófono alcanzó a captar. Sí, es el señor Salgado, el mismo que tiene orden de captura internacional. El fiscal intentó recuperar el control. Con todo respeto, esa foto podría ser un montaje. Fue tomada con mi cámara, señor fiscal, lo interrumpió Valeria, y la fecha está en el reverso. Eso lo puede falsificar cualquiera, insistió él. El juez central levantó la mano. Se hará un peritaje inmediato. Y mirando a Valeria, niña, entiendo que amas a tu padre, pero si esta foto es auténtica, cambia muchas cosas. En ese momento, Julián Torres, que no había hablado en toda la audiencia, se inclinó hacia el micrófono. Su señoría, su voz se quebró. Yo no sabía que mi hija tenía eso. Me lo dijo anoche, y pensé que no se atrevería. El juez lo interrumpió. Señor Torres, por el momento guarde silencio. El ambiente en la sala había cambiado. Ya no era esa monotonía de alegatos y tecnicismos. Ahora había tensión expectativa. La prensa en las últimas filas empezaba a tomar fotos y a grabar videos de la niña que había irrumpido en pleno juicio. Valeria regresó a su asiento junto a su tía, que la miraba con mezcla de orgullo y susto. «Estás loca», susurró Mariana. «Pero si eso funciona, le salvaste la vida a tu papá». Mientras los jueces ordenaban un receso para analizar la foto, el fiscal se levantó y salió de la sala con paso apresurado. El abogado defensor se inclinó hacia Julián. «Si esta prueba es válida, vamos a tener margen para pedir la anulación del testimonio del testigo principal». «¿Y eso qué significa?», preguntó Julián, todavía aturdido. «Que podría salir libre antes de que termine el mes». Valeria no entendía del todo, pero sentía un alivio extraño, como si de pronto hubiera soltado una carga enorme. Sin embargo, también sabía que no todo estaba ganado. La foto debía ser revisada, autentificada, defendida contra todas las objeciones que el fiscal inventara. Y en el fondo, le preocupaba algo más. ¿Y si esa imagen ponía en peligro a alguien más? El hombre que aparecía junto a su padre no era cualquier prófugo. Era alguien peligroso, con amigos que no dudaban en hacer desaparecer a las personas. Durante el receso, un periodista joven se le acercó con su grabadora. «Valeria, ¿puedes contarme cómo conseguiste esa foto?» «No». «¿Por qué no?» «Porque no quiero que la persona que la tomó esté en peligro». «No fuiste tú». Ella dudó un segundo. «No importa quién fue, lo importante es que mi papá no estaba en el lugar del robo». La tía Mariana la tomó del brazo. «No hables más con la prensa». El abogado también se acercó. «Hiciste algo muy valiente hoy, pero ahora necesito que me digas algo. ¿Hay más fotos como esa?» Valeria bajó la voz. «Sí, pero no las tengo conmigo». El abogado la miró serio. «Vamos a necesitar todas. No puedo traerlas aquí». «¿Por qué?». Ella lo miró directamente. «Porque están en un lugar donde si alguien las ve, no salgo viva». El abogado la evaluó unos segundos, como si intentara decidir si hablaba en serio. «Valeria, si esas fotos prueban la inocencia de tu padre, debemos recuperarlas cuanto antes». «Ya sé, pero necesito ayuda, y que me prometan que nadie más se va a meter en problemas». En ese momento, el alguacil anunció que el tribunal estaba por reanudar la sesión. Valeria volvió a su asiento, pero sentía que la verdadera batalla estaba apenas empezando. En el estrado, los jueces parecían más atentos, más serios. El juez central habló. «Hemos revisado preliminarmente la fotografía presentada por la señorita Torres. La imagen coincide en fecha y hora con el registro del sistema de cámaras de la cafetería, El Rincón Viejo. Se ordena suspender la presentación del video del fiscal hasta que se complete el análisis pericial». Un murmullo recorrió la sala. El fiscal apretó los labios, frustrado. El abogado defensor sonrió por primera vez en semanas.
Julián miró a su hija con los ojos llenos de gratitud, pero Valeria apenas levantó la barbilla, decidida. Ella no estaba ahí para que le agradecieran, estaba ahí para terminar lo que había empezado. Lo que no sabía era que en ese preciso momento, alguien en la parte trasera del tribunal ya había puesto sus ojos sobre ella, y no tenía ninguna intención de dejarla salir ilesa. El receso terminó con el mismo frío que había sentido Valeria al entrar por primera vez al tribunal, pero ahora el aire pesaba distinto. No era indiferencia, era expectativa. Los ojos no estaban sobre los abogados ni sobre el fiscal, estaban sobre ella. Podía sentirlos como puntas de alfiler en la nuca. «Respira por la nariz», susurró tía Mariana, apretándole los dedos. «Si te mareas, toma agua». Valeria asintió. La voz se le había escondido en alguna parte del pecho, pero la voluntad estaba ahí, firme, caliente. En el banquillo, su papá le sostuvo la mirada apenas un segundo. Fue suficiente una promesa muda. «Aguanto por ti». El juez central carraspeó, y la madera respondió con un eco solemne. La sala reanuda audiencia. Queda suspendida temporalmente la exhibición del video del Ministerio Público, hasta concluir el peritaje de la imagen aportada por la menor. Se permitirá interrogatorio limitado a efectos de origen y cadena de custodia de dicha fotografía. El fiscal se levantó como un resorte. Traje impecable, sonrisa afilada, con la venia del tribunal. «Señora, perdón señorita Torres», dijo mirándola como si ya la hubiera atrapado. «¿Podría indicar a esta sala dónde y cuándo tomó usted la fotografía?» Valeria tragó saliva. «No la tomé yo, la encontré». «¿La encontró? ¿Dónde?» «En un libro que mi papá me regaló». «¿Qué libro?» «100 años de soledad», respondió sin pensarlo. Se había aprendido de memoria la página exacta 217, un clásico. El fiscal sonrió, fingiendo cercanía. «¿Y cuándo encontró esa foto?» 2 semanas antes de hoy. Curioso. 2 semanas antes de un juicio crucial aparece una foto oportuna. ¿Quién se la dio realmente? Nadie. La encontré yo. El fiscal ladeó la cabeza, como quien admira a un pajarito que canta. ¿Sabe usted que presentar evidencia apócrifa constituye delito? Sé que mi papá estaba donde sale en esa foto, dijo Valeria, clavándole la mirada. Y sé que el hombre que lo acompaña es el señor Salgado. Objeción, saltó el fiscal. Conclusivo. Al lugar, dijo el juez. La menor se limitará a hechos. El abogado defensor pidió la palabra. Su señoría, que conste que la imagen ya fue remitida a peritaje técnico. Solicitamos además que se oficie a la cafetería, El Rincón Viejo, para que entregue grabaciones y tickets del día señalado. Se concede. Oficie secretaría. El golpe seco del mazo cayó como una cuerda floja que se tensa, y sin embargo, Valeria sintió que algo, detrás de ella, se movía al ritmo de otra música. Ese algo era una mirada. No era prensa, no era curioso, no era de los que sienten ternura por una niña valiente. Era otra cosa, atención fría, calculada. La había notado en el receso, un hombre de barba muy recortada, traje gris, corbata simple. Tenía manos de alguien que no escribe, que no cocina, que no carga cajas, manos que ordenan. 5 minutos de receso para coordinar oficios, anunció el juez, y la sala respiró. El periodista joven reapareció con su grabadora en la mano, pero esta vez no iba solo. Lo acompañaba una mujer de cabello corto, lentes redondos y mirada directa, sin rodeos. Soy Julia Marín, se presentó. Investigo casos de desvío de fondos y corrupción judicial. Me interesa la foto y lo que implica. No puedo hablar, dijo Valeria. No te estoy pidiendo que me des detalles, bajó la voz. Te estoy diciendo que no estás sola. Si lo que sospecho es cierto, lo de tu papá es parte de algo más grande. Y cuando una pieza se mueve, las demás empujan. Miró por encima del hombro, en dirección al hombre del traje gris. Y ellos no juegan limpio. Tía Mariana se interpuso, gallina vieja defendiendo a su pollita. La niña no dará entrevistas. Está bien, dijo Julia, y sacó una tarjeta. Si alguien la sigue, si algo raro pasa, llamen. No me deben nada. No me interesa su exclusiva. Me interesa que sigan vivas, vivas. La palabra pegó como bofetada de hielo.
Vámonos al baño, dijo Mariana intentando sacarla de ese torbellino. No, dijo Valeria, sorprendida de su propio no. Quiero quedarme. Si me escondo ahora, me van a buscar más. El abogado defensor apareció con un expediente y una urgencia controlada. Escúchenme un segundo. Habló rápido, pero bajito. El tribunal ya ofició a la cafetería. Buenas noticias. Dicen que guardan respaldos de la semana por normativa sanitaria. Mala noticia. El fiscal también los buscó. ¿Cómo tan rápido?, preguntó Mariana. Porque sabía que esa cafetería iba a salir, repuso Valeria sin pensar. Sabe más de lo que aparenta. El abogado la miró como quien descubre que un testigo también sabe leer el tablero. Hay más fotos, insistió en voz muy baja. Sí, ¿dónde? Valeria miró el mosaico del piso. En la pensión donde vivíamos antes, en un falso fondo del armario. ¿Quién más lo sabe? Nadie. El defensor tomó aire. Si salimos ahora a por ellas, podrían seguirlas. Si esperamos podrían llegar primero. Yo puedo ir, dijo tía Mariana. Nadie me mira dos veces. No, replicó Valeria. Si algo te pasa por mi culpa. Me han pasado cosas peores por culpa de hombres con corbata, dijo Mariana con una sonrisa que era cicatriz. Dame la dirección exacta, la llave, y dime cómo es el falso fondo. Valeria lo explicó, que el panel del fondo tenía 2 clavos sin cabeza, que había que presionar y levantar hacia arriba, que dentro había una lata de galletas con recortes, 2 fotos más, un boleto de bus y un papelito con horarios. ¿Horarios de qué?, preguntó el abogado. De la camioneta de valores, dijo Valeria, y vio cómo al defensor se le ensombrecía la mirada. Esto entonces huele interno, murmuró. Si sabían las rutas, sabían los turnos. El alguacil pidió que todos volvieran a sus asientos. Mariana le dio un beso a su sobrina en la frente, le puso la mano abierta sobre el corazón 2 segundos, como una bendición antigua, y se escabulló por la puerta lateral con el sigilo de quien aprendió a sobrevivir sin hacer ruido. La audiencia siguió con puntillosa corrección. El fiscal presentó objeciones a cada solicitud de oficio. El defensor replicó. El juez concedió unas, negó otras. La sala era un ajedrez, y sin embargo a Valeria la atravesaba otra partida. Mariana sola cruzando avenidas, subiendo un colectivo con olor a gasolina, bajando 2 paradas antes por si la seguían. Lo podía ver, como si sus ojos fuesen también los de su tía. Señor Torres, dijo el juez, dirigiéndose a su padre, a la luz de los nuevos elementos, este tribunal dispone medidas menos gravosas de restricción. Queda usted bajo arresto domiciliario con brazalete hasta nuevo pronunciamiento. El murmullo fue un oleaje que besó y golpeó. El fiscal pidió la palabra de inmediato. Señoría, la gravedad del delito. La medida es proporcional y revisable, cortó el juez. Julián giró hacia su hija, y con los ojos brillantes dibujó una palabra muda. Gracias. Hubo un instante en que Valeria sonrió. Fue pequeño, tímido, como una luciérnaga en una noche húmeda. Duró lo que dura una promesa en la boca de quien todavía no sabe que la van a probar, porque el celular del abogado vibró, y de reojo él empalideció. ¿Qué pasó?, preguntó Valeria. Apenas un hilo de voz. Mariana no contesta, dijo él, y la geolocalización marca que su celular se movió 3 cuadras en dirección contraria a la pensión. Quizá tomó otra ruta, se defendió Valeria, abortando el pánico. O quizá alguien notó que se fue, dijo Julia, que se había acercado de nuevo con la excusa de una pregunta. Ese tipo de traje gris salió al mismo tiempo que su tía. Tiene chofer, no mira el teléfono cuando camina. Gente así no gasta pasos. Valeria sintió el suelo volverse agua. ¿Qué hago?, preguntó, consciente de que estaba dejando que una desconocida entrara en su círculo más íntimo. No te muevas sola, dijo Julia. Yo puedo mandar a alguien de confianza a la pensión. Pero tú no sales sin el abogado. ¿Me oyes? Sin el abogado. La audiencia concluyó pasadas las 5. El frío, al salir, ya no era el del mármol, sino el de la calle concreto. Humo, gente que vende café en termos. Julián, aún con custodios, alcanzó a abrazar a su hija durante 3 segundos, que fueron un milagro respirable. Hija, empezó él,
y se le quebró todo lo que un hombre se guarda para no llorar. Eres más valiente que yo. No, dijo Valeria. Tenías miedo y aún así viniste a la verdad. Eso es ser valiente. El auto del abogado los esperaba. Julia no insistió en subirse. Se fue por su vereda como quien sabe desaparecer. Pero antes dejó un cualquier cosa me escriben, y un guiño que Valeria guardó como si fuese un fósforo seco en temporada de lluvia. ¿A casa?, preguntó el chofer. No, dijo el defensor. Primero a un lugar con internet decente y café fuerte. Terminaron en una cafetería chica, nada glamorosa, con mesas de aluminio, y un enchufe que chisporroteaba si le metías el cargador inclinado. El abogado abrió la laptop, conectó un módem, respiró hondo. Voy a levantar una solicitud de protección para ustedes dos, dijo, tecleando, y voy a enviar notificaciones a 3 fiscalías, a ver si con ruido dejamos menos margen a errores. Valeria miró su vaso de cartón. No tenía sed, tenía hormigas. Y tía Mariana, el silencio que siguió fue sincero, no sabían, hasta que el celular de Valeria vibró con un número desconocido. Lo atendió antes de que sonara el segundo tono. Hola chiquita. La voz de Mariana estaba envuelta en un papel áspero de nervio. No digas mi nombre. ¿Estás bien? Soy. Me siguieron 2 cuadras. Entré a una iglesia. Pedí hablar con el padre. Me prestó un saco y salí por otra puerta. ¿Llegaste a la pensión? Sí. Cerraron el pasaje, pero la vecina del 3 me dejó pasar por su patio. Ya tengo la lata. ¿Te vieron? No sé. El del traje gris no. Pero hay otros ojos cuando un pasaje huele a secreto. Sal de ahí, dijo el abogado, acercándose al micrófono. Vete al mercado de San Lucas, a la fonda de Doña Elba, pregunta por caldo de res sin cesar. Te van a sentar al fondo. Espera, un código. Valeria lo repasó mentalmente para no olvidarlo, como se repasan los versos que te salvan en los exámenes. No te preocupes, niña, dijo Mariana. Y el apodo niña no sonó como una minimización sino como un ancla. No suelto la lata ni para persignarme. Cortó. Valeria mantuvo el teléfono en el aire, temiendo que si lo bajaba todo eso se deshiciera. Vamos a necesitar otra cosa, dijo el abogado. Si esas fotos existen y muestran a más gente, no basta con entregarlas al tribunal. Se pierden cosas. ¿Qué sugiere?, preguntó Julián, con la dignidad de quien intenta aprender una lengua nueva a los 50, duplicarlas, enviar a varios medios, subirlas con sello de tiempo en múltiples servidores. Si las tienen muchos, es más difícil borrarlas a todas. Y si ponen mi rostro en el periódico, dijo Valeria, y por primera vez su valentía dejó ver la delgada línea de su miedo. Y si vienen por mí, el abogado bajó la pantalla del portátil un segundo, y la miró como se mira una igual. Por eso no salimos solos, por eso ahorita nos vamos a reunir con alguien de la unidad de protección de testigos. Son pocos, cobran mal, pero algunos todavía creen. El segundo timbrazo los agarró cuando el café ya estaba tibio. Era Julia. Tengo 2 cosas, dijo sin rodeos. La primera, en 2019 un interno del banco reportó que las rutas de valores se ajustaban por mantenimientos que no existían. ¿Adivinan qué día se ajustó la ruta que aparece en los horarios que están buscando? El de la transferencia. ¿Y la segunda?, preguntó el abogado. El señor del traje gris se llama Arístides Perea. Aparece en 3 empresas de seguridad como consultor independiente. Y tiene foto brindando con el fiscal en una cena de fin de año. El abogado cerró los ojos un segundo. Entonces ya no es sospecha. Es estructura. Es país, corrigió Julia. Les mando la foto por cifrado. Valeria sintió que el mundo se inclinaba unos grados, como si el edificio completo hubiese decidido que ya era hora de caer hacia alguna parte. El fiscal y el consultor, el video y el doble, la ruta y los horarios, todo encajaba con una lógica perversa, limpia como un bisturí. Nos movemos ya, dijo el defensor, a San Lucas. El mercado era un estómago vivo de vapores y voces. Los puestos de fruta apilaban colores como si alguien hubiese perdido la noción de la prudencia. En la fonda de Doña Elba, el caldo de res olía a domingo. Nadie sospecharía que en una mesa del fondo, una mujer con un saco de hombre apretaba una lata de galletas como si fuese una granada. Te tardaste, dijo Mariana sin reproche,
con la ternura tosca de quien se alegra porque el otro respiró. ¿Te siguieron?, preguntó el abogado. Uno, a ese sí lo vi, pero cuando me senté se fue. No le gustan los comales. Entre manteles de plástico con dibujos de uvas, Mariana alzó la tapa de la lata. Había migas y papeles. Un retrato tamaño carnet de Salgado con alguien de lentes cuadrados. 2 fotos, una de espaldas en la entrada del banco, otra en un estacionamiento subterráneo con un portón a medio abrir. El boleto de bus y el papelito de horarios, con una anotación a mano: cambio 12:10, 12:30 Borta B. Favor confirmar con A.P. A.P. El abogado no tuvo que decirlo. Valeria vio la sigla y supo Arístides Perea. Esto es dinamita, dijo Julia, que había llegado por otra puerta sin anunciarse. Si sale, no solo tu papá se cae la mitad del teatro. Valeria miró su reflejo en la cuchara deformado, y se preguntó cuándo había dejado de ser niña y en qué minuto exacto se había convertido en la persona que sostiene una mecha encendida con las manos. ¿Era hoy? ¿Fue cuando cruzó la barandilla? ¿O este fue antes, cuando se dio cuenta de que la verdad, solita no alcanza si nadie se la juega por ella? ¿Qué sigue?, preguntó, y no lo preguntó con desesperación sino con táctica. Julia enumeró con los dedos, como si armara una receta. 1. Escanear todo. 2. Backup en la nube con sello de tiempo. 3. Envío simultáneo a 3 redacciones y a un fiscal de otra jurisdicción. 4. Tu nombre no aparece en ningún lado. 5. Pedir protección formal ahora mismo. ¿Y si se adelantan?, dijo Julián, mirando por encima del hombro. La respuesta llegó antes que las palabras. 2 hombres cruzaron la cortina plástica de la fonda, caminaron sin prisa hacia el fondo. No miraban a nadie, lo cual era precisamente mirar a todos. Uno tenía el cuello tatuado, el otro un lunar cerca del ojo. No se volteen, susurró Julia. Levántense como si fueran al baño. Lata conmigo, niña en medio. Se pusieron de pie al mismo tiempo, coreografiados por el miedo. Dieron 2 pasos, doblaron a la derecha, entraron a la cocina por cortesía de doña Elba, que entendió sin preguntar. Salida trasera, un pasillo angosto que olía a gas y cilantro. El abogado iba primero, tanteando puertas. Julia atrás interponiéndose como quien conoce la geometría del peligro. Valeria en el medio, con la lata ahora prendida a su pecho. Julián al final, como si pudiese, con su cuerpo cubrir una vida entera. Escaleras, un patio con baldes, un gato que los miró aburrido, la calle y el ruido otra vez. Por aquí, dijo el abogado. A 2 cuadras hay una casa de huéspedes. 50 soles la noche. Nadie pregunta. Caminaron, no corrieron. Correr es decirle al cazador en qué dirección apuntar. Llegaron a la esquina, y la esquina era un teatro. El auto gris, estacionado con la paciencia de quien cobra por hora. El lunar cerca del ojo, ahora con una sonrisa leve, el cuello tatuado, bajando el vidrio. Se acabó el paseo, gente, dijo el del lunar. Entreguen la latita. El silencio antes del trueno. Y el trueno fue una moto que irrumpió desde el carril contrario, frenó en seco, y de la que se bajó una mujer de casco negro que sin sacárselo, se plantó entre los 2 grupos como si fuese un semáforo humano. Levantó el visor. Buenas tardes, dijo con una calma que daba más miedo que cualquier grito. Soy de la unidad de protección. Suban. 2 por viaje. ¿Quién la envió?, preguntó Julia, desconfiando por oficio. Tú, dijo la mujer mirándola. Me llamo Dalia. Yo no la llamé, estuvo a punto de decir Julia, pero el sonido de un seguro corriéndose en el auto gris la interrumpió. Dalia no esperó conclaves, empujó a Valeria hacia la moto, le dio un casco de repuesto que sacó de la parrilla. Abrazada fuerte, ordenó, y no sueltes esa lata ni dormida. El motor rugió y el mundo se convirtió en viento, en bocinazos, en ciudad que se abría como una boca de callejón tras otra. Valeria apretó con las rodillas, pegó la cara a la espalda de Dalia, y por primera vez en todo el día, cerró los ojos para no ver, para sentir, para recordar el olor de la panadería de la esquina, la risa de su papá antes del arresto, la mano de su tía como cuerda y ancla. ¿Cuánto puede aguantar un corazón sin romperse?
¿Cuánta verdad cabe en el cuerpo de una niña antes de que se vuelva armadura? Pararon en un edificio bajo, sin letrero, a 2 cuadras de una avenida ruidosa. Dalia tocó un timbre con patrones que no eran números sino pausas. Adentro, una sala limpia y sillas de plástico. Olor a café otra vez, pero de ese honesto sin pretensión. Aquí no entran fácil, dijo Dalia. Aquí adentro les toman declaración. Escanean, sellan y duplican. Y después de vernos, Julia y el abogado llegaron 10 minutos más tarde en el auto, con Julián y Mariana. Habían salido por otra ruta, doña Elba mediante, y el del lunar se quedó gritando con un plato de caldo en la mano. Ganar tiempo, de eso se trataba. Un hombre joven con camiseta sin logo los atendió en un mesón. «Documentos, por favor». «¿De quién dependen ustedes?», preguntó Julia, todavía con ese resorte de periodista que no firma cheques en blanco. «De un presupuesto chiquito y la necesidad», dijo el hombre. «Suficiente para hoy». La lata se abrió por tercera vez, y como si invocara una tormenta, el ventilador del escritorio empezó a girar. Escanearon, repitieron, subieron, enviaron. 3 redacciones, 2 fiscalías de otra ciudad, un notario digital, sello de tiempo, huella, copia en un disco que fue depositado en un sobre con cinta roja. «Si nos tumban los servers, este sobre va a donde debe», dijo el joven. «Y si no nos tumban nada igual». Valeria, con las manos ya libres, sintió un vacío raro, como si el objeto que apretaba le hubiese dado una forma al miedo. Su papá se acercó y le rozó el cabello. «Estoy orgulloso», dijo. «Pase lo que pase, te lo juro, estoy orgulloso». «No hemos terminado», dijo Julia. «Cuando salgan estas fotos, alguien va a despejar el tablero, van a intentar negociar. O van a fabricar una culpa nueva». «¿Qué significa fabricar?», preguntó Mariana, apoyándose por primera vez en una silla, cansancio que ya no quería disimular. «Significa que tal vez encuentren un testigo que recuerda que vio a Julián cobrar dinero en un sobre. O un audio filtrado, donde alguien imita su voz». «¿Y cómo peleas contra un audio?», preguntó Valeria, no por morbo, sino por método. «Con otro audio, con peritaje independiente, con tiempo, con gente mirando». Dalia salió del fondo con 4 chalecos grises que parecían sacados de una película barata. «No protegen de balas», advirtió. «Protegen de miradas. Tienen cámaras. Si alguien los intercepta, queda grabado y se sube solo». «Listos». Valeria se lo puso. Olía a plástico nuevo. Era feo. Era necesario. «Quiero ir un momento al baño», dijo. «Yo te acompaño», ofreció Julia. «No», sonrió Valeria con una valentía que se había hecho más suave. «Puedo sola. Además, si no aprendo a caminar al baño, ¿cómo aprendo a salir a la calle?». El baño era un cuadrado limpio con un espejo más honesto que los otros. Valeria se miró. ¿Quién era esa? Tenía los mismos ojos, pero ahora tenían una orilla nueva. ¿Será que la gente cambia así de repente, en un día, como cuando un río muerde otra orilla, y el mapa queda viejo? Al abrir la puerta, el pasillo no era el mismo. Había silencio donde habían voces, había ausencia donde había cuerpos, y un sonido pequeño, insistente, venía del final, una vibración de teléfono sobre una mesa. «¿Hola?», preguntó. «¿Papá?». Nadie contestó. Dio 2 pasos. El sobre con la cinta roja no estaba. La silla donde se había sentado Mariana estaba corrida. La puerta de atrás, esa que no habían usado, estaba abierta lo justo como para invitar a alguien con prisa. Entonces lo sintió, ese cosquilleo viejo en la nuca, la mirada que en el tribunal le había enseñado que hay gente que no escribe, no cocina, no carga cajas. «Valeria», la voz llegó baja, desde el marco de la puerta. «No grites, Dalia tiene a tu papá. No les va a pasar nada si haces exactamente lo que te voy a pedir». El hombre del traje gris no llevaba corbata esta vez. Llevaba un sobre. Ese sobre, y una sonrisa que no servía para ninguna foto de familia. «Vamos a dar un paseo». El pasillo olía a pintura vieja y humedad. Valeria sintió que el corazón le golpeaba en las costillas mientras caminaba junto al hombre del traje gris.
No la había tocado, pero no necesitaba hacerlo. Su sola presencia era como una mano invisible empujándola en la dirección que él quería. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, intentando que su voz no sonara temblorosa. A un lugar más discreto, respondió, sin mirarla. Aquí hay demasiada gente curiosa. Dobló a la derecha y empujó una puerta que daba a una escalera de servicio. El eco de sus pasos se multiplicó en las paredes de concreto. La luz parpadeaba. Valeria pensó en gritar, pero ¿quién la escucharía ahí? En ese momento, escuchó un zumbido en su bolsillo. Era su celular. El hombre la miró y extendió la mano. «Dámelo, es mi papá», dijo ella, buscando tiempo. «Debo contestar, no lo creo». Pero antes de que pudiera arrebatárselo, una voz retumbó desde la parte inferior de la escalera. «Alto ahí». Dalia apareció con su casco en la mano y los ojos encendidos de furia. Tras ella, Julia y el abogado. No estaban solos. 2 agentes uniformados de la unidad de protección bloqueaban la salida. El hombre del traje gris sonrió. Esa sonrisa lenta y calculada. «Esto no es lo que parece». «No», replicó Julia. «Es exactamente lo que parece». Uno de los agentes se adelantó y le quitó el sobre de la mano. Valeria reconoció la cinta roja que protegía las fotos. La habían recuperado. «Queda detenido por obstrucción de justicia y secuestro en grado de tentativa», dijo el agente, esposándolo. «Ustedes no saben con quién se están metiendo», escupió él mientras lo llevaban. «Oh, sí lo sabemos», susurró Dalia. Cuando se lo llevaron, Valeria sintió que las piernas le temblaban. Julia se acercó y le puso una mano en el hombro. «Ya pasó». «¿Dónde está mi papá?», preguntó ella, con urgencia. «En la sala». «Está bien». Bajaron juntas, y ahí estaba Julián, sentado con Mariana. Cuando vio a su hija se levantó y la abrazó con una fuerza que casi la deja sin aire. «Te prometí que no iba a dejar que nada malo te pasara», le susurró. «Y lo cumplí, con ayuda». El abogado se acercó con una expresión seria, pero esta vez con un destello de satisfacción. «Las fotos ya están a salvo en múltiples copias. La fiscalía de otra ciudad las tiene, y los medios empezarán a publicarlas en menos de una hora». Valeria lo miró incrédula. «¿Eso significa qué?». «Significa que la verdad no se puede ocultar más». Esa noche, el tribunal se llenó otra vez, pero ahora la atmósfera era distinta. Había periodistas en cada rincón, cámaras encendidas, micrófonos listos. El juez central tomó la palabra. A la luz de las nuevas pruebas fotográficas y el material de video entregado, este tribunal ordena la liberación inmediata del señor Julián Torres. El murmullo se convirtió en aplausos. Julián cerró los ojos, como si quisiera grabar ese sonido en su memoria para siempre. Valeria lo abrazó, y por primera vez en meses, sintió que podía respirar sin el peso de la angustia. El fiscal, con el rostro desencajado, pidió la palabra, pero el juez lo interrumpió. «El Ministerio Público abrirá una investigación sobre la actuación de todos los involucrados, incluidos los oficiales de seguridad vinculados al señor Arístides Perea». Julia, desde el fondo, le guiñó un ojo a Valeria. El hombre del traje gris ya no podía hacerles daño. Semanas después, la vida empezaba a encontrar un nuevo ritmo. Julián, aún adaptándose a su libertad, trabajaba en un pequeño taller mecánico que un amigo le había ofrecido. Mariana volvió a su puesto en la panadería. Y Valeria volvía a la escuela, pero ahora con una seguridad que antes no conocía. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Julián le preguntó: «¿Te arrepientes de lo que hiciste aquel día en el tribunal?». «No», respondió ella sin dudar. «Aunque me dio miedo, era lo que había que hacer». «Gracias, hija. No solo me salvaste a mí, también me devolviste las ganas de luchar». Se quedaron en silencio un momento, viendo cómo el sol teñía el cielo de naranja. Valeria pensó en todo lo que había pasado, las miradas frías, las persecuciones, el miedo. Pero también pensó en la gente que se había cruzado en su camino: Julia, Dalia, el abogado y su tía. Personas que habían demostrado que, incluso en los lugares más oscuros, siempre hay alguien dispuesto a encender una luz. «Papá», dijo ella,
rompiendo el silencio. Cuando sea grande, quiero ayudar a personas como tú. ¿Abogada?, preguntó él, sonriendo. Tal vez, o este periodista, o lo que sea que sirva para que la verdad salga a la luz. Julián asintió. Entonces, lo que sea que elijas, hazlo siempre con el corazón. Valeria sonrió. Sabía que la historia de su familia quedaría marcada por aquel momento en el tribunal, pero no como un capítulo de dolor, sino como la prueba de que incluso la voz más pequeña puede cambiarlo todo. Y mientras el viento movía las hojas del parque, se prometió a sí misma que nunca dejaría que el miedo le impidiera hacer lo correcto.